Bienvenidos al módulo 2. Aquí vamos a hablar de los flujos de efectivo de un proyecto. Como hemos comentado, esa es la variable que nos va a ser muy útil para poder estimar la capacidad de un proyecto para generar efectivo, que es lo que nos interesa para efectos cuantitativos, y posteriormente estimar métricas de rentabilidad sobre estos flujos. Por eso es importante primeramente estimarlos y saber de dónde provienen y qué los determina. Una definición básica de los flujos de efectivo pues son los flujos monetarios netos que genera un proyecto. No es lo mismo, favor de no confundir, con los siguientes dos conceptos: la utilidad fiscal ni las contraprestaciones contractuales. En el caso de la utilidad fiscal, es un concepto contable. Los ingresos contables se registran cuando los bienes o servicios son vendidos y no necesariamente cuando son pagados. Para flujos de efectivo, nosotros estamos hablando de flujos monetarios netos. Por otro lado, también para efectos fiscales, los costos que se registran son aquellos asociados a los ingresos y no necesariamente son erogaciones en efectivo, como la capitalización de costos. Y las partidas virtuales, como depreciaciones y amortizaciones, no afectan los flujos de efectivo. Solamente las depreciaciones disminuyen la base gravable, por tanto disminuyen los impuestos a pagar y por ese lado afectan los flujos de efectivo, pero es una gran diferencia con la utilidad fiscal y los flujos de efectivo. Y por otro lado, las contraprestaciones contractuales, pues sabemos que esas son solamente los ingresos que corresponden a una empresa que entra a un contrato de exploración y extracción, pero no necesariamente significa que esa es la cantidad de efectivo que recibe el contratista. Por ejemplo, tenemos el caso de los límites de recuperación de costos, los cuales, en caso de que haya algún diferencial, se trasladan a meses subsecuentes y que por tanto allí ya encontraremos un desfase con los flujos de efectivo. Vamos a ver con más detalle cómo funcionan estos contratos más adelante, pero es importante saber que hay una diferencia entre los flujos de efectivo y estos dos conceptos. ¿Están relacionados? Sí. ¿Los afectan? Sí, porque estos determinan los impuestos que a su vez restan de los flujos. Pero vamos a ver eso con calma. En términos sencillos, los ingresos de un proyecto siempre tendrán tres destinos: impuestos, o que se van al Estado, en el caso de México, al Fondo Mexicano del Petróleo o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra parte son naturalmente gastos de capital y operación, CAPEX y OPEX, y el remanente será nuestro flujo libre. Esa es la variable crítica de decisión, bajo un enfoque de negocio, de creación de valor. Ahora bien, cuando hablamos de una evaluación económica, nos referimos a la rentabilidad intrínseca de un proyecto, centrándonos en los flujos libres. Y una evaluación financiera va un poco más allá. Esa contempla la estructura de capital de un proyecto. Es decir, si un proyecto se fondea o se estructura de cierta manera con deuda y capital, bueno, una evaluación financiera va a tomar en cuenta el pago de intereses, la amortización de la deuda, los rendimientos que se van a los accionistas, y entonces se tendrá un modelo más complejo, más completo, que contemple, como hemos comentado, las fuentes de capital y por tanto el destino. Pero hay una pequeña diferencia entre la evaluación económica y financiera, que es la que estamos diciendo. La evaluación económica se centra en el proyecto en total, y la evaluación financiera ya en el detalle de cómo se asignan esos flujos a los dueños del capital. Ahora bien, los flujos de efectivo, podemos encontrar muchos casos. Naturalmente, el que estamos viendo, el caso 1, no es rentable,
porque los costos son mayores a los ingresos. Entonces, claramente, no es un proyecto que genere valor. Caso 2. A lo mejor, sí, los costos son menores que los ingresos, pero tenemos una gran carga fiscal que por tanto hace que la compañía no obtenga ganancias. Eso tampoco es algo que genere valor para la empresa que ejecuta el proyecto. Quizá para el gobierno sí lo sea, porque, pues bueno, hay una gran parte importante de los ingresos que se van a las arcas del Estado, pero en el largo plazo, esto no es un esquema que permita a una empresa modernizarse, invertir en capital, crecer. El resultado de esto será pues una planta productiva obsoleta. Entonces, aunque el proyecto cubra sus costos, pero si hay un enfoque volumétrico, como el que teníamos en México hace unos años, pues aún así no habrán ganancias para la empresa que ejecuta ese proyecto. Y un tercer caso, pues es el que esperaríamos ver naturalmente, y es lo que ocurre en la mayor parte del mundo. Los flujos de efectivo cubren el costo de oportunidad del capital después de haber pagado gastos de capital, operación e impuestos. Perfecto. Ahora, en la vida de un proyecto petrolero, normalmente veremos este comportamiento de los flujos de efectivo, un patrón similar. Como hemos dicho, son proyectos de 15 a 25 años, en los cuales en los primeros años hay una etapa de precontrato, exploración y desarrollo en el que los flujos de efectivo pues siempre serán negativos. Una vez que comience la producción, tenemos esa parte positiva de los flujos. Quizá el mismo campo permita un periodo de recuperación secundaria y después veremos otra vez flujos negativos por los gastos de abandono. Normalmente este es el patrón que veremos en la mayoría de los proyectos de desarrollo.